Bueno, estamos conectados con el Sahara Occidental nuevamente, en este caso con Yatri Abdou, que él es representante del Frente Polisario en el Sahara de la República Árabe Saharaui Democrática, y es el encargado, el enviado de las negociaciones con la ONU por el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Hola Yadri, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le Muy va? bien, Bien. muy Lo bien, sacamos, gracias. lo sacamos un poquito de su tarea diplomática, que lo tiene muy ocupado estos días, con la visita de Stefan de Mistura a la zona de conflicto, digamos, ¿no? Estuvo reunido en Marruecos, estuvo también reunido o visitando algunos campos de refugiados. ¿Cómo lo tomó usted esta visita? La visita del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, el señor Di Mistura, pues se escribe en el marco de este primer toma de contacto del enviado personal con las dos partes del conflicto, a saber, el Frente Polisario de Marruecos, pero también con los países limítrofes, Mauritania y Argelia. Pero además de estas partes, también el enviado personal del secretario general está tomando contacto y conversaciones con otras partes, igual que tienen también que tienen relación con la búsqueda de la solución pacífica del conflicto del Sáhara Occidental y sobre todo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y España siendo la potencia colonizadora y de facto o de jure administradora del Sáhara Occidental como territorio que sigue siendo no autónomo. Y en esta toma primera de contacto con las partes, el enviado personal ha visitado, ha tomado ya contacto con Marruecos, con el Frente Polisario, con Mauritania y hoy día está en Argelia. Con Argelia. Así como una primera lectura, parecería ser algo muy positivo, en principio, que la ONU mande un representante, digamos, un representante directo, digo, de la ONU en esta negociación, cuando hace mucho tiempo, que ya 45 años, ¿no? Un poquito más de 45 años del conflicto con Marruecos, de la República Árabe Saharaui. En una primera lectura parecería algo positivo. El Frente Polisario lo toma también de esa manera. ¿Es un primer paso? Bueno, es cierto, sí, es que, bueno, el conflicto con Marruecos o la invasión de Marruecos De al Marruecos, sí. territorio Claro, occidental. hay que poner las cosas en su nombre. Ahí no hay un conflicto, hay una invasión. Exactamente. La invasión de Marruecos, pues eh, eh, se ha efectuado en 1975. Desde aquel entonces existe este conflicto de obstruir el proceso de descolonización que la Organización de las Naciones Unidas venía siguiendo desde mediados de los años 60. Porque la cuestión del Sáhara Occidental como cuestión de descolonización, pues se ha inscrito en el orden del día del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas desde 1963. Claro. Y desde aquel entonces hasta 1965 la ONU venía reclamando a la potencia colonizadora y administradora del territorio del Sáhara Occidental, venía reclamando que ponga fin a su presencia mediante la aplicación del artículo 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reclama el acceso de los países colonizados a la independencia. España, en vez de hacer eso, en vez de aplicar las resoluciones de la ONU, firmó un tratado de repartición de nuestro territorio entre
Marruecos y Mauritania, y por consiguiente se ha retirado de forma de todas maneras, contraria totalmente a la legalidad internacional, y eso dejó lugar a la invasión y a la guerra de exterminio por parte de Marruecos. Eso generó este conflicto que sigue siendo una cuestión de descolonización, a pesar de que la expotencia colonial se ha retirado y ahora el territorio está ocupado. De todas maneras, la ONU nunca ha dejado de seguir la cuestión a través de la Asamblea General primero, y después desde 1991 a través de la Asamblea General, pero también el Consejo de Seguridad. Y es cuando en 1991, después de una guerra de 16 años, es cuando Marruecos aceptó la negociación con el Frente Polisario bajo el patrocinio de la ONU, y esas negociaciones concluyeron en la firma del plan de paz, que consiste en la organización de referéndum para permitir al pueblo saharaui expresarse sobre su devenir y el devenir de su territorio. El problema es que, bueno, también en esa fecha, en 1991, la ONU ha desplegado su misión para la organización de referéndum en el Sáhara Occidental, que está allí en el territorio desde esa fecha. El problema es que, a pesar de que Marruecos haya aceptado esos acuerdos y el cese del fuego para organizar el referéndum, ha venido obstaculizando el proceso, la aplicación del proceso. Y el caso es que ahora tenemos... la ONU ha tenido que nombrar 5 enviados personales para seguir la búsqueda de la aplicación, de la forma de aplicación de ese convenio o esa resolución pacífica del conflicto del Sáhara Occidental. Y hemos perdido 30 años así, solo porque Marruecos obstruye el proceso. Y desgraciadamente Marruecos, en esa posición totalmente negativa, goza de respaldo de ciertos países influyentes en el Consejo de Seguridad, hasta incluso países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en lo que ha dejado lugar a no solamente la obstrucción del proceso, sino que al problema que consiste en que estamos en la retoma de hostilidades militares entre el Frente Polisario y Marruecos, porque finalmente Marruecos ha obstruido también el cese del fuego. Y bueno, ahora, después de 2 años de ausencia de un enviado personal, secretario general, el señor secretario general de la ONU actual ha nombrado no hace mucho al señor de Mistura, y el señor de Mistura acaba de retomar o intenta retomar el proceso de nuevo, con muchas dificultades y en una situación totalmente diferente a la que había existido desde 1991. Ahora estamos en guerra, además de la obstrucción del proceso. Claro, está como agravado la situación, digo, después de la violación de este convenio, de este tratado del alto el fuego, de hace ya más de un año, ¿no? Por parte de Marruecos, que ha decidido unilateralmente interrumpir ese proceso de paz. Más allá de obstaculizar esto que decía Yadri, de obstaculizar la parte diplomática, sería, digamos, por ponerle un nombre benévolo, digamos, la parte diplomática del conflicto, y ha decidido pasar a las armas, digamos, pasar a la guerra directamente, y esto agrava en sí la situación. De Mistura hace referencia a este alto el fuego, a esta violación del alto el fuego, ha hecho referencia a eso en su visita al Sahara. Bueno, el señor de Mistura es un funcionario de la ONU desde más de 30 años. O sea que es conocedor de cómo funcionan las cosas en la ONU y también los problemas que en los últimos años se están viviendo a nivel de
de la Organización de Naciones Unidas, o sea que es conocedor de la cuestión también del Sahara Occidental, por lo cual él cree que todavía es prematuro para hablar de cosas concretas, de agendas o de cosas concretas, digamos, en cuanto a su manera de retomar el proceso político de negociaciones, ¿no? Y creo que hasta ahora él se limite a entablar conversaciones con las dos partes y con las partes también interesadas, o sí, interesadas, y intentar preparar algo para los meses que vienen y sobre todo el mes de abril, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá que recibir un informe del secretario general de la ONU sobre la situación del Sáhara Occidental y sobre el proceso de las negociaciones y el proceso de paz en general. Yo creo que, y lo ha dicho el señor de Mistura, que todavía es prematuro hablar de algún plan o de algunas sugerencias o de algunas propuestas, y eso tendrá su tiempo para estar listo ya a exponer a las partes o al Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, con el señor de Mistura nosotros hemos conversado sobre todas las cuestiones relacionadas con su mandato, con su tarea, con su misión y con las dificultades también y los desafíos, los retos que normalmente están presentes y a los cuales debe de enfrentarse a ello. Y primero, cómo enfrentarse a esta posición negativa de Marruecos, esta tergiversación de Marruecos, esta falta de voluntad política por parte de Marruecos para resolver el conflicto sobre la base de la legalidad internacional. Vuelvo a insistir, sobre la base de la legalidad internacional que prevé la organización de un referéndum que le permite al pueblo saharaui ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. Dos, el señor de Mistura tiene que sentirse respaldado de forma contundente, seria y responsable por parte del Consejo de Seguridad y no en vez de obstaculizar su tarea ayudando al agresor, asistiendo al invasor y finalmente para que no se realice el avance en el sentido del arreglo pacífico del conflicto. Claro, ahí escuchándolo se me ocurren así como dos o tres cosas. Digo, me resulta llamativo que de Mistura le parezca prematuro, esto que usted dice que puede ser prematuro hacer una evaluación o dejar declaraciones contundentes, digamos, cuando lo que no se está respetando es una ley que ya tiene más de 60 años, cuando hay un régimen opresor y ocupando unos territorios ilegalmente, cuando hay un pueblo, el saharaui, decidido a llevar adelante un proceso de referéndum que avale esta determinación de libertad e independencia. Me parece que esto que de Mistura no ve como prematuro, me parece que es urgente que ocurra, porque la ley lo está avalando, digo, porque la ONU sabe cuál es la problemática, porque el Polisario se presta pacíficamente y se prestó pacíficamente a ese proceso, porque Marruecos no lo hace de esa forma. Me parece que ahí hay un choque de intereses, digo, ¿no? Entre lo que piensa de Mistura y la realidad que está ocurriendo en el Sahara Occidental. Sí, vamos a ver, el señor de Mistura, bueno, en honor a la verdad es que para el problema de Mistura radica en la posición negativa de Marruecos. Claro, uno. claro. Dos, radica también en la decisión clara, contundente del Consejo de Seguridad a ejercer presiones sobre Marruecos para avanzar
sin condiciones y con voluntad para resolver el conflicto. Mientras no se logran esto, mientras no se atajan estos dos elementos, yo creo que Mistura va a tener que ceder como lo han hecho los anteriores. Y cuando hablamos de anteriores, pues algunas veces pues hablamos de personas con peso y con prestigio internacional. El último fue el expresidente alemán, Kohler, que normalmente venía con afán y entusiasmo para arreglar la cuestión y hacer avanzar el proceso. Finalmente se ha chocado realmente con estos dos elementos negativos, totalmente negativos y nefastos incluso, porque primero hacen que todas las tentativas, ¿no? Por parte de la ONU, de las Naciones Unidas, pues finalmente chocan con la negación de Marruecos, y dos, que eso hace perdurar el problema, la tragedia del pueblo saharaui y que le sigue privando de gozar de su derecho a la libertad y a la independencia. Entonces, el problema de él, del señor de Mistura, como es el problema nuestro, también radica en eso. Mientras no se supera esas dos cuestiones, no podemos estar hablando de un proceso serio y creíble para la búsqueda de una solución. Por eso, precisamente, el Frente Polisario desde el 2019 ha revisado su participación en ese proceso, y el 13 de noviembre de 2020 el Frente Polisario, cuando Marruecos pues entravó totalmente el alto del fuego, el Frente Polisario, en nombre del pueblo saharaui, ha decidido retomar las armas. Ese es el proceso con el cual cuenta el pueblo saharaui, y ese es el proceso, uno de los elementos importantes, o los pilares, la resistencia saharaui, el combate, la lucha, el sacrificio, ¿no?, del pueblo saharaui, es uno de los pilares del otro proceso de lucha y de combate. Ese proceso yo creo que formará parte seguramente de la presión necesaria y requerida para persuadir a Marruecos a acudir a las negociaciones sin condiciones, como lo había hecho entre 1988 y 1991, y cuando hemos concluido el acuerdo sobre el plan de paz que preveía la organización del referéndum. Claramente Marruecos tiene un poder, o siempre tiene una carta de presión hacia también la Unión Europea, así como tanto como la ONU. Cabe recordar la crisis de refugiados del año pasado en Ceuta, cuando le llenó Ceuta de refugiados, dejando pasar libremente a más de 8.000 refugiados. 10.000 en un día, ¿no? Sí, en 48 horas. En 48 horas. Cuando claramente las fuerzas de seguridad en Ceuta hicieron la vista gorda, digamos, miraron para otro lado, y presionando a España y a toda la Unión Europea en ese apoyo que uno desde acá, y ustedes creo que desde el Frente Polisario tampoco entienden un poquito, digamos, no se entiende cómo, por una cuestión de que Brahim Ghali estuvo atendido en España por cuestiones de COVID, y en represalia Marruecos hace eso con la impunidad del poderoso, digo, ¿no? Y esa impunidad del poderoso seguramente tiene una pata de apoyo muy importante en Occidente, en la ONU, se me ocurre en Estados Unidos también. Me parece que también hay actores que juegan, que no asoman la cabeza en el conflicto. ¿Se entiende la pregunta? Sí, bueno, más o menos. Vamos a ver, Marruecos siempre ha utilizado la presión y el chantaje para lograr que algunos países, sobre todo los occidentales, tomen postura favorable a sus tesis, a su planteamiento, a su proyecto de invasión y de ocupación del Sáhara Occidental. De hecho, con España, concretamente con España, utiliza
la inmigración, como usted había mencionado, y también utiliza el tráfico de droga, ¿no? Claro. Droga, que es muy frecuente y muy amplio, y utiliza también la cuestión de Ceuta y Melilla, que son las ciudades españolas en territorio africano, que también Marruecos los utiliza como carta de chantaje. Por eso, bueno, además utiliza los intereses. Los intereses de algunos sectores europeos y occidentales en Marruecos, porque bueno, Marruecos es uno de los países de, ¿cómo se le llama? Muhammad Ali, los países que le permite a los intereses que estén fuera del control, ¿no? ¿Cómo es el paraíso fiscal, los paraísos fiscales? Ajá, ¿no? claro. Paraísos fiscales, sí, sí. Marruecos es Paraísos uno de esos fiscales. que le proporciona a los intereses, a muchos intereses, y sobre todo en Occidente, que gocen de esa... Y que entablan ahí sus intereses porque ahí hay mano de obra baratísima y bueno, y la fiscalía pues están también liberados del control fiscal y de todo lo que conlleva eso. Y bueno, pero bueno, Marruecos también utiliza los lobbies, Claro. sobre todo en Estados Unidos. Tienen muchos lobbies pagados en Estados Unidos y en Bruselas, es decir, en la Unión Europea, utiliza todo eso. Y utiliza también las amistades, las posiciones que se venden en Occidente, ¿no? La Sobre compra todo de voluntad, del soborno. de posiciones, sobre todo de élite, la élite en Occidente, que son políticos, artistas, periodistas y todo eso, él lo utiliza también como para hacer su lobbying y para vender su imagen de apertura, de democracia, de todo eso. Mientras que ahí existe totalmente lo contrario. Entonces, pero bueno, los tiempos cambian. Los tiempos cambian y ahora Marruecos tiene problemas en Occidente en seguir proporcionando la cobertura de su posición negativa en cuanto al Sáhara Occidental, pero en cuanto también a problemas interiores de Marruecos, pero también en cuanto a cuestiones de geopolítica en la región, en el norte de África y en el Sahel, ¿no? Y precisamente por eso hemos visto que en diciembre, el 10 de diciembre del 2020, cuando Trump hizo su famosa Twitter. famoso el Twitter ese que le Su daba... famoso Twitter. Claro. Su famoso tweet reconociendo la soberanía del Sáhara, de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Marruecos pensaba que los países occidentales iban a seguir. Y precisamente el conflicto que ha tenido con España no fue porque España recibió al líder del Frente Polisario, sino que España no ha podido seguir esa posición de los Estados Unidos reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Lo mismo pasó con Alemania y sigue pasando con Alemania, pero lo mismo también pasó con Francia, porque Francia no ha seguido y Francia sigue, y todos los países occidentales siguen sin reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Le doy otro ejemplo, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la cuarta vez este año, la cuarta vez que se pronuncia en contra totalmente de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos que incluyen el territorio y las aguas territoriales del Sáhara Occidental, por lo cual se concluye o finalmente podemos decir que los tiempos, gracias a la resistencia del pueblo saharaui, gracias a esta voluntad de seguir luchando y seguir consintiendo sacrificios y luchando en todos los parajes, gracias a eso los tiempos también cambian, las posiciones pueden cambiar y luego podemos seguir ejerciendo presiones con todos los amigos, con todos los frentes, el frente muy amplio y solidario en África
en donde la República Saharaui es miembro constituidor de la Unión Africana, pero también en Europa, en América Latina y en los propios Estados Unidos. Con este frente amplio podemos realizar cosas importantes en el sentido de ejercer y provocar ejercer presiones sobre Marruecos y sobre todo contando con los propios medios del pueblo saharaui y sobre todo en el marco de la lucha sobre el terreno. Ajá. Nosotros acá, digamos, siempre recibimos noticias de la lucha del Frente Polisario como cabeza de un gobierno del pueblo saharaui hacia el interior del Frente Polisario. Me imagino que bueno, que con estos apoyos que tú decías, me parece que hay una lectura positiva digamos, de que hay un montón de países y un montón de organizaciones que apoyan la lucha del Frente Polisario y por ende la lucha del pueblo saharaui, y que no como en otros lugares del mundo se critica el haber tenido que ir a la guerra, que ir a defender un territorio a través de las armas. Me parece que eso no se le discute al Frente Polisario, y eso también es positivo en este proceso de autodeterminación, digo, ¿no? Uno escucha, digamos, a otros analistas hablar de que el Frente Polisario y el pueblo saharaui lo único que hace es defender el territorio que le fue usurpado. Y eso es un paso muy importante, digamos, no como en otros lugares del mundo, que es una guerra de uno contra otro. Me parece que acá hay un Estado que ocupa y un Estado que defiende esa ocupación, y la defensa hoy es a través del campo de batalla y a través del campo diplomático también. Uno no puede no ver las dos patas de esta defensa del pueblo saharaui. Pues la verdad es que sí. Bueno, este es un proceso muy definido, no solamente en el marco nacional, pero también en el ámbito internacional. Es una cuestión de descolonización, es un proceso de liberación, ¿no? Es un proceso de liberación y en ese marco, pues nosotros apostamos por dos cosas. Primero, luchar sobre todos los frentes. Y cada vez tenemos más amplios, más posibilidades de ampliar el frente de lucha. La lucha armada, la lucha política, diplomática, pero también en el marco de derecho internacional y de derecho internacional humanitario, pero también en el marco de hacer frente al saqueo de las riquezas, ¿no? Los recursos naturales del Sáhara Occidental. Son luchas y son frentes muy importantes hoy día en el marco de la legalidad internacional, de las leyes internacionales, pero también en el marco de la opinión internacional, de buscar la simpatía y la comprensión del. Y el segundo eje por el cual apostamos, pues apostamos también por la simpatía, la asistencia, ¿no? Y la solidaridad de los que desinteresadamente pues están decididos a luchar por un mundo de justicia, un mundo de paz, pero paz basado sobre la justicia. Y en ese marco pues contamos con muchos amigos y entre ellos ustedes y muchos más en el área latinoamericana, y nos respaldan su postura, su solidaridad, constituye un respaldo político, diplomático, pero también moral, sobre todo moral, para el pueblo saharaui, y estamos muy encantados de contar con ustedes hasta lograr nuestros objetivos legítimos en liberar nuestro país. No tenemos, como usted ha bien dicho, nosotros no pretendemos agredir a nadie en su país, no pretendemos no hacemos frente a una ocupación ilegal de nuestro territorio, hacemos frente a una tendencia de expansionismo en la zona de la cual no somos la única víctima, porque también están los mauritanos, están los argelinos y hasta los malienses, ¿no? en esta zona. Y también
parte o gran parte del pueblo marroquí es víctima de esta política no solamente de expansionismo, pero también de represión en el interior de Marruecos. Bueno, Yadri, la verdad, un gusto haber charlado con usted, muy esclarecedor, digamos, este es un primer contacto de algunos más que quizá podamos tener durante el año, a medida que bueno, que vayamos, que vaya avanzando este proceso, y ojalá que con buen puerto. Por último, un mensaje de usted y del Frente Polisario para aquellos organismos y medios de comunicación que seguimos el tema de cerca y que apoyamos claramente la lucha del pueblo saharaui, un mensaje como veo el mensaje a la tropa, para levantar el ánimo y para que estemos firmes ahí en esa trinchera, en nuestro caso comunicacional, y en el caso de ustedes, en el lado de la diplomacia, y por qué no, con un fusil en la mano cuando sea necesario tenerlo, ¿no? Sí. Pues todas las gracias, todo el reconocimiento, todo el agradecimiento y todo el efecto por parte del pueblo saharaui. El pueblo saharaui es el reconocedor de la labor que ustedes están llevando allá. A pesar de la distancia geográfica, pues nos sentimos muy cerquistas unos de los otros y porque compartimos los mismos ideales, además de muchas otras cosas, y entre ellas algo positivo que nos ha dejado la colonización, que es el idioma español. Pues agradeceros también en nombre del pueblo saharaui, de todos los saharauis, en realidad, este acompañamiento que no tenemos la menor duda que va a seguir siendo o estando ahí cerca de nosotros, apoyándonos, respaldándonos en la lucha y en el combate hasta realizar la victoria final. Muchísimas gracias, muchos saludos a todos, saludos a ti, Alberto, y saludos al compañero Mohamed Ali. Sí, Gracias. eso era agradecer a Mohamed que hizo posible este contacto y que seguramente con él estamos trabajando desde mi lugar, humildemente, en este apoyo, y ojalá pueda servir este contacto y otros que podamos tener para concientizar a una parte de la sociedad que quizá no conoce esta situación que se vive tan lejos de nuestro país y sin embargo, por una cuestión idiomática, por una cuestión cultural, tan cerca. Y también por una cuestión ideológica, sin duda, que lo tenemos tan cerca esta lucha. Así que, Yadri, un abrazo enorme desde aquí, y bueno, nada, este es un primer contacto de algunos más que podamos tener. Un saludo enorme. Muchas Muchas gracias. gracias.